Les invito a que puedan utilizar los servicios de Blue Cleaner, la lavandería que cuida tu ropa como nueva. Servicio rápido, calidad garantizada y entrega puntual. Síguelos en Instagram como @BlueCleanerRD. Me gané una beca para ir a Berkeley. Tenía ya todo listo para irme a Boston a vivir. Y yo decidí dejar la beca. ¿Dejaste la beca? Sí, la dejé y vine. Entonces yo me inscribí online. Bienvenidos a un nuevo episodio de Luz García, el podcast. Hay artistas que no solo dominan un instrumento, sino que transforman la conversación alrededor de un género. Desde las raíces de Cabrera hasta los escenarios internacionales, Crency García, conocido como El Prodigio, representa una tensión creativa entre tradición y formación académica, entre la intuición rural y el estudio musical estructurado, con más de 2 décadas defendiendo y expandiendo el sonido del acordeón dominicano. Su trayectoria demuestra que el merengue típico puede dialogar con la armonía moderna y con la proyección global sin perder su identidad. Y a mí me place recibirlo. Esto es un momento muy esperado para mí porque sabes que desde hace días estoy detrás de esta conversación. Gracias, Luz. Qué lindo sonó eso. Gracias por esta presentación. Y aquí estamos con mucho gusto para que conversemos y llegar a tanta gente que nos quiere. Así y es. Apoya lo que hacemos. Eres el prodigio del pueblo dominicano, pero tu carrera inicia desde muy pequeño con el acordeón. Sí, así es. Uno deja de ser del núcleo y del pueblo a veces para ya convertirse en una figura global. Uh-huh. ¿A qué edad inició tu pasión por el acordeón? Bueno, eso me contó mi padre, que yo andaba detrás de ese instrumento desde antes de caminar. No relajes. Desde antes de caminar. Pero ¿había ya alguien en el hogar que tocaba? Sí, mi padre, Luis García, era acordeonista y fue mi primera inspiración para tener el contacto con el instrumento. Realmente lo veía siempre tocar y desde que tenía uso de razón, ya mirando, y no tuve que practicar, yo era tomar el instrumento por primera vez y arrancar a Es decir, tocar. que se te dio de manera innata. Sí, porque recuerdo cuando de la primera vez que toqué el acordeón, no recuerdo exactamente, pero mi papá me contó sí que él le alé el acordeón de encima de la cama y cayó al piso y él escuchó el pum cuando sonó. Y ahí luego escuchó que toqué la melodía de La Abusadora de Wilfrido Vargas. No te creo. Y ahí entonces él se sorprendió, llamó a mi madre y le dijo, mira, es que el muchacho va a ser músico. Ya yo no le vuelvo a quitar más el instrumento. ¿Cuándo supiste tú que definitivamente la música sería parte de tu destino? ¿O sería tu destino? Sí, desde entonces, y ahí me encontré con una tambora en la casa, que había guira y tambora y acordeón. Y entonces recuerdo que encontré esa tambora en un pasillo y ahí vi el palito al lado y agarro y hago así y ¡pam! Y comencé a tocar el merengue. Y ahí me sorprendí y llamé a mi hermanito. Ven a ver cómo es que fulano toca la tambora, mira cómo es. Porque yo tenía hace como 5 años. Es decir, que tú eres un músico completo. Se te da de oído. Yo toco la mayoría de instrumentos, sí, que tenemos en la banda, especialmente la güira, la tambora, y fueron de los primeros instrumentos que habían en la casa y lo comencé a dominar desde bien pequeñito. Cuando una persona recibe, y sobre todo siendo un niño, el apodo del prodigio, ¿se vive como una bendición o como una presión? Han sido ambas para mí, porque también yo, como he sido tímido, que me elogien tanto, a veces me sonroja
y me siento más comprometido de la cuenta y lo cojo más en serio de la cuenta. Y tengo que volver y decirme a mí, espérate, que la vida hay que disfrutarla, y hay que disfrutar lo que uno hace y cogerlo en serio, tomarlo en serio, pero no tan en serio. ¿El primero que te dijo el prodigio fue tu papá? No, mi primo Samuel García, que fue también representante, fue quien me armó la primera agrupación en mi pueblo de Cabrera, Inagua. Y ahí comenzamos ya con 11 años, teníamos una agenda de fiestas. Yo estaba en la escuela pequeño Es decir, con 11 años tú tocabas ya en una banda oficial, en una orquesta. ¿Cómo se llama eso cuando es típico? ¿Orquesta o banda? Era un conjunto típico. Un conjunto. Sí, un conjunto típico. ¿Y recuerdas tú quizás la primera remuneración económica a esa edad? Sí, recuerdo que me pagaban 7 pesos. Pero era un dinero, me imagino, en ese momento. Era un dinero, sí, daba para la merienda de la escuela, bien. Yo le decía a mi papá, ahí está, y usted nada más me cubre la merienda en la escuela. Sí, tú le dabas el dinero a papá. Ajá. ¿Qué recuerda Crency de ese niño de Cabrera? ¿O qué conservas tú de ese niño de Cabrera? Bueno, conservo muchas cosas. Una de las primeras cosas que conservo es que me presenté en ese club de las Mercedes, en Cabrera, con 5 años. Recuerdo que estaba practicando, ensayando en la casa con mi papá, él diciéndome qué hacer, porque era la primera vez que iba a tocar en un escenario, y ya tenía 3 canciones. ¿Tuyas? Cantaba, no, que escuchaba de Tatico Enríquez, del Ciego de Nagua, y así iba a tocar en el Club de las Mercedes, unos cabrereños ausentes. Y recuerdo que toqué, recuerdo que bajé en un burrito, bajé de mi pueblo, de mi campo, porque quedaba que se llama Mediagorra. Mediagorra quedaba que en montaña. Como 9 kilómetros de Cabrera, sí, hacia la montaña. Y es un campo que se llama Mediagorra, y es uno de los únicos campos, yo podría decir, que todavía no hay banca de apuestas, ni bares, ni billares, Si no ni se ha nada de contaminado. diversión. Absolutamente, es un campito así que se mantiene como muy virgen. ¿Conservas tú ese paisaje y eres repetitivo con el tema de Mediagorra porque no es la primera vez Y lo adoro. que lo señalas? ¿Conservas tú ese paisaje en tu memoria musical? Sí. Lo conservo todo. Y te decía que cuando toqué, recuerdo que cuando toqué en el Club de las Mercedes, cuando finalicé, yo fui y me compré un guayao de limón con piña. Y yo creo que eso costaba como un chele seguro. Y ahí fue que te pagaron los 7 pesos. No, ahí no estaba cobrando. Pero me pagaban los 7 pesos en un sitio en el campo de Loma Alta, un campo vecino a Mediagorra, que íbamos y tocábamos semanalmente, donde estudiaba, en Loma Alta. Y ahí ese kiosco era de una señora que se llama Isolina. Tú hablas del burro con el que bajabas para tocar esa fiesta, pero ¿cuál fue la sensación? Siendo tú un hombre que todavía se reconoce tímido, porque lo hemos hablado anteriormente, pero subir a un escenario, el sustico escénico, esa cosquillita en el estómago. Sí, bueno, que he aprendido con el tiempo a manejarlo, porque el miedo el problema no es el miedo, sino el no hacerlo por el miedo. El miedo se enfrenta, y tú sabes de eso. Sí. Y se va superando. Es parte de... Pero dicen que dentro del arte siempre es bueno tener esa cosquillita porque es el respeto que uno le tiene, no solamente al público, sino a lo que uno hace. Así es, esa es la realidad. Viniendo de una formación musical, ¿nunca pensaste abandonar la música? ¿Nunca pensaste en tirar la toalla? ¿No hubo un momento que se presentara que dijeras, no es para mí? No, la verdad que no. He sobrepasado muchísimas cosas, pero nunca he pensado dejar la música.
ni que la música me deje a mí. Jamás. De hecho, anda con tu acordeón de manera permanente. Sí. Y no duermo con él al lado porque tenemos mujer que lo sustituye. Gracias a Dios. Pero muchas veces he dormido con él al lado. Te vas Cuando a estaba soltero, dormía con él al lado siempre. Bueno, qué bueno que estás en pareja, entonces. Te fuiste a los 15 años a Nueva York. ¿En qué circunstancia? Bueno, en circunstancias críticas de necesidad, con un puñado de sueños y metas. Aquí había luchado mucho porque siempre he sido muy soñador. Desde que bajaba en ese burrito, venía con los sueños de cantar, de aprenderme esas letras y de cantarle en público. Y ese deseo de estar en el escenario, aunque también a veces sentía el deseo de tocar para mí nada más y pensaba que no era necesario que tocara para otros, para el público, porque ya en un momento que sentí que la cosa iba muy en serio, me comencé a sentir más tímido. Pero nada me ha sido un obstáculo para que yo me rinda. ¿Te vas a Nueva York con papá y mamá? Sí, con papá y mamá y 3 hermanitos más, que conmigo éramos 4. Aquí comienza de una forma u otra, no sé cómo pasó, me encantaría que me lo contaras, tu formación musical. ¿Quién tuvo la visión de formarte, que no es lo habitual en un merenguero típico? Yo mismo. Realmente yo tenía la inquietud de formarme académicamente, fue algo que me surgía a mí. Porque incluso mi papá no era dado a que yo fuera a tomar clases de música porque quizá no tenía la visión. Y también me sobreprotegía, me quería cuidar mucho, no quería que corriera peligro, pero él sí estaba seguro de que yo tenía un gran potencial porque él me lo decía. Él me decía que yo iba a ser tan grande como Tatico Enríquez y el Ciego de Nagua. Superó evidentemente el alumno al maestro. Bueno, eso era algo impensable para mí y todavía pienso que no. Tanto el respeto que he sentido por ellos. Y ¿Qué descubre un acordeonista típico cuando entra en contacto con la armonía y con lo académico? Sí, para mí fue súper interesante. Yo comencé con esa inquietud de estudiar música cuando iba con mi padre caminando pasábamos frente al ayuntamiento de Cabrera y escuchábamos las trompetas sonar ahí, que había una escuela de música. Generalmente en los ayuntamientos siempre impartían clases de música y yo escuchaba y le decía a mi papá: papi, yo quiero ir para allá. Oiga. Y él nunca me llevaba y tampoco me dejaba ir donde amigos que tocaban acordeón y que yo le decía: papi, yo quiero ir a tomar clase con fulano para que él me ayude. Y me decía: lo suyo es de nacimiento, usted tiene que desarrollar su talento, que lo suyo es de nacimiento. A usted no hay que enseñarlo. Y yo, ¿cómo? Y te tocó en grande. Pero sabe que eso me ayudó mucho realmente. Te tocó porque pasaste por el Martin Luther King High School y de ahí también tengo entendido que en Harlem School y luego Berkeley. Pero el hecho de lo que él me decía, de que yo no tenía que estudiar música, yo lo tomé como una forma de emprender mis propias ideas. Yo tuve que comenzar a buscar dentro de mí y al él decirme así, yo comencé a tratar de hacer cosas diferentes y de descubrir y escudriñar.
Y eso, por eso te digo que eso me ayudó mucho, esa palabra que él me decía. ¿Qué tú sentías que necesitabas? Y en un sentido tampoco me llevé tanto de así, en un 100%, porque no obstante él no quería. Yo tenía que ir a pie de Mediagorra a Loma Alta a la escuela y regresaba a la 1 de la tarde, pero me iba caminando a Cabrera entonces y me inscribí en el ayuntamiento. Había un saxofón para 6 estudiantes de saxofón que habíamos y ese fue mi primer contacto con la música, Cuando se enteró, académicamente hablando. No, él me dejaba. Creo que se hacía el loco, porque él sabía el anhelo que yo tenía y lo que yo estaba haciendo, porque tenía que caminar bastante quiere y decir lo que hacía a diario. no solamente era parte del sueño, sino que implicaba un sacrificio mayor. Era un sacrificio. ¿Qué tú entendías que buscabas o que necesitabas dentro de esa formación académica? Yo quería aprender música, me gustó mucho el saxofón y ahí ese fue el instrumento que tomé, saxofón y solfeo. Tomé solfeo ahí por primera vez y ya luego que viajé a Nueva York fue directamente a buscar una escuela de música. A la primera escuela que yo llegaba, aquí dan música, ¿dónde está el departamento de música? Y así me inscribí y había un piso de música, ahí conocí al profesor. Ya como ya yo había tomado mis lecciones de música aquí en Cabrera con el saxofón, ya yo me sabía las escalas, sabía solfear. Y cuando el profesor nos presentó la primera vez que a cada estudiante, trombón, saxofón, a cada uno él le estaba explicando cómo armar el instrumento. Entonces yo agarré mi instrumento, abrí, armé y soné. Y me dijo, tú eres un pulpo. En ese momento, ¿cuál era el Porque instrumento? él me había visto tocando el acordeón. Entonces vio que ya por primera vez armé el saxofón, que se supone que era principiante, que no sabía ni armar el instrumento, pero ya yo tenía cierto conocimiento y ahí... ¿Era americano? Panameño era él. Es mi profesor, todavía tenemos contacto. ¿Te vio como un prodigio él? Sí. Él creía mucho en mi talento. Dejaban la hora de almuerzo para trabajar en lecciones privadas conmigo. ¿Cómo se da Berklee? Berklee, ahí mismo en esa escuela, participé en unos concursos que hacían unos festivales de una fraternidad que se llama Omega Psi Phi, actualmente todavía está en funcionamiento. Y yo participé en 2 años consecutivos en esos festivales como acordeonista, como instrumento contemporáneo, y gané. Teníamos que hacer una selección primero en el estado de Nueva York. Eran 5 estados los festivales y hacíamos una selección en Nueva York. Yo gané la selección de Nueva York y fui elegido para representar a Nueva York entre los 5 estados. Y fuimos a las finales, gané las finales. En el siguiente año fui de nuevo con otra canción, gané otra vez la local de Nueva York y me fui a representar a Nueva York entonces en Washington con los 5 estados. Y ahí recuerdo que le dije a mi madre, mami, que ella fue conmigo, yo no gano ni el 6º lugar. Cuando yo vi los niños que estaban participando, violinistas, pianistas, guitarristas, y wow, canto. En el festival también incluía arte plástica, y yo fui ganador en mi renglón y fui ganador en un renglón sobre todas
los participantes. Sí, Y ganaste el primer lugar. Y gané el primer lugar. Ahí me gané una beca para ir a Berkeley. Entonces, ahí la directora me felicitó por la radio de la escuela y me preguntaron qué yo quería y le dije que yo quería ir a Berkeley a estudiar música y me dieron una beca para estudiar producción musical y saxofón. ¿Recuerdas la sensación de ese premio y de esa noticia? Uf, eso fue como un sueño realizado. Entonces ya tenía ya todo listo para irme a Boston a vivir. Ahí entonces ya me enviaron un libro, todo, habitación asignada. Y ya yo estaba finalizando los eventos que tenía en Nueva York, que tocaba siempre en restaurantes. Y bueno, conocí un señor que se llama Juan Robles, que es tamborero y en ese tiempo él fue tamborero de los mejores años del Ciego de Nagua. Y tocó conmigo en Nueva York en una actividad. Entonces cuando él me vio, de hecho él no quería ir conmigo porque yo tenía un grupo local y él iba de gira. Yo tenía como otro estatus diferente ya a lo que era un grupo local de Nueva York en ese entonces. Pero todavía sin ser el Prodigio, a gran escala, ya representaba lo que tú representas. Se llamaba así mismo el Prodigio y la banda típica, que de hecho siempre se llamaba fulano y su conjunto típico. Y lo mío era el Prodigio y la banda típica. Y después le puse la super banda aquí. ¿Qué pasó entonces con el tamborero que te había propuesto? Entonces, cuando él me ve tocar, y yo lo veo que se quedaba mirándome fijo y risa y risa. Y yo, ¿qué será? Dios mío, y tal vez yo no... Porque él era músico súper veterano. Y yo comenzando, yo decía, ay, Dios mío, seguro yo no... Alguna cosa yo no estoy haciendo bien. Y él me mira y se ríe. Y cuando terminamos de tocar me dijo, tú tienes las mejores manos para tocar un acordeón que yo he visto. Y me dijo, yo quiero que tú te vayas conmigo para Santo Domingo porque King de la Rosa se va a retirar y nosotros tenemos una agrupación que se llama La Mezcla Típica y me gustaría que fuera tú quien lo sustituya a él. ¿Y viniste? Yo le dije, no, porque yo no puedo, porque que yo me voy para Boston en junio. Y ese señor me comenzó a llamar diario y duró como 2 meses que hablábamos día por día. Ahí recuerdo que me dijo, mira, en diciembre yo quiero que tú vengas a Santo Domingo y yo te voy a tener un vehículo, te voy a tener un pago para que tú hagas un set con nosotros. Y así tú vas a ver cómo es la dinámica del público allá, que quizás te gusta y tú lo analizas o te sirve de una experiencia que tú tienes mucho que no vas. ¿Qué edad tenías? Tenía 21. Es decir, que tenías una edad que era fácil quizás de coquetear con esa posibilidad. Sí. Ganando dinero, empezando a hacer un nombre aquí en República Dominicana. Así es. Pero tenías un propósito fijo. Entonces, hace día vine y todo como él me indicó. Y cuando toqué en la primera actividad, me rodearon el público de gente y la gente ovacionando mi participación y fue increíble esa sensación de que yo tenía realmente el deseo, el sueño de tocar con una agrupación formal, una banda grande aquí, típica. Y vi que ese grupo tenía músicos veteranos como yo soñaba. Entonces, otro punto era que a las 12 del día estaba esa bandera, arroz, habichuela, carne y ensalada, que yo en Nueva York era vegetariano, estaba de vegetariano allá, pesaba 125 libras cuando yo vine. Mojado.
así flaquito. Y, oye, esa comida tenía un sabor que era diferente a esos platos vegetarianos que yo me estaba comiendo en Nueva York. Y aquí yo dije, no. Lo que se siente aquí en Dominicana es fuera de serie. Es decir, todo estaba tentando para que no te fueras para Boston. Sí, oye, y yo decidí dejar la beca. ¿Dejaste la beca? Sí, la dejé. Y vine. Porque tuve la oportunidad de mi sueño, por lo que yo había luchado toda la vida, de estar en Santiago. Santiago es la capital del típico. En Santiago es donde se alojan todos los músicos por todos los tiempos, desde Tatico Enríquez, El Ciego de Nagua, Fefita la Grande, María Díaz, todos los grandes músicos del típico. Pero luego tuviste, sí, la oportunidad de ir a Berkeley. Entonces yo me inscribí online. Ahí me inscribí online, hice algunos talleres y me mantuve con la dinámica de trabajar con productores, haciendo la música, haciendo mi música, viviendo esa experiencia. Y de hecho en Berkeley, cuando fui, visité los profesores, son la misma facultad que imparten las clases online. Y me dijeron que muchos artistas tienen... lo hacen así. Lo hacen así. Y ya había pasado Juan Luis por allá. Sí, Juan Luis sí estuvo allá, sí vivió allá, y se formó completamente. ¿Tuvo algún tipo de impacto estar de cerca a esa formación para tu manera de pensar en la música? Definitivamente, sí. No, Berkeley cambia la forma del músico pensar en todos los sentidos. Porque que ellos tienen un método de enseñanza bien acorde a lo actual, siempre tan muy actualizado. Y me decían que incluso viviendo allá, quizás yo no iba a tomar la tabla del escenario, que podía tener la experiencia de tener el contacto desde el escenario con el público, que es muy importante para un artista, y a la vez se puede seguir trabajando con los conocimientos y con la misma facultad de los profesores. Mucha gente te ve como un típico atípico en todos los órdenes, hasta en el estereotipo físico y obviamente en la formación musical. ¿Tú lo sientes así? Bueno, en cierto modo sí. En cierto modo sí, porque quizás muchas cosas vienen de la misma familia, de la formación que le inculcan a uno en el hogar, principalmente, y el entorno que uno busca siempre. Yo siempre he sido dado a estar de cerca con personas que me puedan sumar, con personas que puedan colaborar y así. Me gusta siempre conversar con personas de experiencia que puedan darle un buen consejo a uno y apoyar. Sí. Has hablado en varias ocasiones ya a raíz de la conversación del Cieguito de Nagua y de Tatico. De Tatico. ¿Se convirtieron ellos de una forma u otra en tus modelos a seguir? Sí, pues bueno, porque que fueron inspiraciones. Yo diría, más que todo, gran inspiración para mi desarrollo artístico. Y así como te podría decir que he tenido una gran inspiración y se pudiera decir cierta influencia con la música de Juan Luis, porque desde que conocí su música la amé y siempre, incluso hice una producción en Nueva York que no se publicó, y todos los coros y los arreglos musicales tienen cierto parentesco con los estilos de Juan Luis y
y la composición, y era porque siempre lo escuchaba mucho. Bueno, Siempre lo he escuchado mucho. dicho sea de paso, recientemente vivimos como dominicanos, porque no estuve ahí, lamentablemente, un momento memorable porque estuviste en la Arena del Cibao Sí, junto a Juan Luis. ya en otras ocasiones había tenido la experiencia de colaborar con él en otros conciertos unos años atrás y de grabar también en 2 ocasiones. Grabamos una canción que se llama Amores, y otra que se llama El Quitapena. Y esa canción, son 2 temas que grabamos y bonitas experiencias, y ahora tuve el honor y la oportunidad de volver a colaborar con él nueva vez en la capital del típico, en Santiago. Fue una experiencia muy linda. Siempre que colaboro con Juan Luis, muy rico, porque uno se nutre mucho de todo el proceso de montaje, de ensayos, y uno ve con la disciplina y la organización que se trabaja en todo. Los maestros se reconocen. Se siente, se respira ese aire de amén. Entre ustedes, ¿cuáles han sido los consejos dados y recibidos? Bueno, yo creo que Juan Luis me ha dado consejos hasta en sueño, yo creo. Explícate. Sí, porque a veces uno puede tener un maestro y uno hasta se pone en la posición de decir, si yo le preguntara A Juan Luis. a Juan Luis tal cosa, él me respondería de tal forma, y lo analizo, y a veces hasta me he soñado de él así, dándome consejos de cómo hacer las cosas. ¿Y has implementado esos consejos de los sueños? Definitivamente, sí. Y también en vida real también me ha dado buenos consejos sobre la producción. Le he presentado una producción que hice, por ejemplo, de Pambiche Mi Jazz. Le presenté esa producción, y él al otro día habló de esa producción y salió en el periódico, y me sentí muy bien. Pero me dijo, por ejemplo, mira, hay que tener cuidado con los brillos en la mezcla, y así. Y me ha dicho, por ejemplo, la perfección no existe, pero para un actor hacer algo que le quede bien, a veces tiene que hacer un salto 20 veces, y hay que repetir y repetir y repetir hasta lograr la perfección. Estar cerca de la perfección. Y son cosas que marcan a uno cuando un maestro como Juan Luis te dice algo así. Entonces tú realizas que a veces las cosas no son por magia o porque es el maestro fulano que lo hizo, sino que ellos también tienen que esforzarse y trabajar duro para lograrlo. La disciplina hace la diferencia, al margen del talento, que evidentemente está de manifiesto. Sí. En ambos. Dicen que eres el responsable de la modernización del merengue típico. ¿Cómo se puede innovar y reinventarse sin perder la raíz? Sí, es algo que hay que estar como con los pies sobre la tierra y definido el estilo, lo que uno quiere ya. Después que uno tiene un estilo, que uno tiene la experiencia de conocer los diversos estilos y variantes dentro de un género, uno puede entonces crear y mantener la esencia del color, del género, del estilo. A mí me comenzaron a motivar, por ejemplo, los profesores en la escuela de música en Nueva York. Yo le ponía música típica en ocasiones y me decían,
tu música es muy buena, pero tú la puedes enriquecer si tú le pones acordes de jazz, le pones algunos colores. Lo mismo que estamos haciendo aquí, tú lo puedes extrapolar al acordeón. Cuando empezaste a implementarlo, ¿hubo resistencia? Sí, de hecho al principio recuerdo que tuvimos cierta crítica de algunos periodistas y de algunos seguidores que escuchaban que este típico atípico, como tú dijiste, y decían, están dañando el merengue típico. Le están poniendo tambores, le están poniendo otras cosas que eso no iba. Tambores, piano, pianos, el guitarras, saxo. sí. Y resistencia también de otros típicos. ¿O críticas? Crítica de los otros, no recuerdo tanto, de los compañeros. No hubo. No hubo. Fefita, el Calvo, cuando comenzamos estaban bien en gran apogeo. El Ciego, el Calvo, Fefita. Y no tuve ninguna crítica de parte de ellos. ¿Qué es más difícil, preservar la tradición? Rafaelito Román también, ¿te apoyó? Gran maestro, Lupe Valerio, siempre ponderaban bien esas innovaciones que yo estaba haciendo. Y del público sí. Le chocaba. Y ahora lo aman. Sí, no voy a mencionar quiénes fueron porque ahora realmente después rectificaron, realmente. ¿Qué es más difícil, preservar las tradiciones o romper esquemas? Claro, romper esquemas es mucho más difícil porque se va a tener que contar con la crítica y se va a tener que uno a veces estar firme, porque si uno no está firme y claro y seguro de lo que uno quiere hacer. ¿Y hacia dónde va? Sí, lo demotivan a uno. ¿En algún momento te tambaleaste por esa situación o no? No, nunca. Yo siempre he sido firme en hacer aportes en el típico, en hacer nuevos colores. Mi primera producción, el título de la producción era Interplanetario. Innovador también. Ese era el tema. Interplanetario, people, gente es interplanetaria. Vivimos un mundo de emociones bajo el sol sobre la playa. Todos buscan una disco, todos buscan una disco, todos buscan un buen choice para pasar un momento con la música de hoy. Merengue sí, oye mamá, merengue sí. Y tiene como un rapeíto también que hace: Paco Peco, Rico Pico, insultó como un loco a su tío Federico. Una corona que no se merecen porque los tres se me parecen. Eso no se hace, con eso se nace porque la luna también se hace. ¡Wow! Y dicen que en los podcasts no se aplaude, pero yo quiero un aplauso. En el 98, que se estaba tocando merengue straight, tradicional, derecho solamente, y eso daba que decir. Si nos remontamos hace 20 años, ¿qué ha cambiado más dentro de tu estilo musical? ¿Tu técnica, tu criterio musical, la narrativa del artista? No, yo he venido siempre puliendo, mejorando, trayendo nuevas propuestas. Tengo muchísimas propuestas que no he sacado todavía. Este es un año que pinta bien para trabajar muchos temas que tengo. Siempre rompiendo esquemas. Uh-huh. Acabas de hacerlo recientemente. Permíteme felicitarte porque de repente se nos llenó el pecho de orgullo cuando te vimos en Saturday Night Live junto a Cardi B. ¿Cómo se vive internamente ese momento? Eso fue bien chulo realmente. Una experiencia divina. Bonita. Recibí una llamada del papá de Cardi B, que fue el primer contacto al respecto. De hecho, él y yo nos conocíamos desde que yo vivía en Nueva York y estudiaba allá.
pero no había tenido contacto más con él y no sabía que él era su papá. Entonces, ahí él me dijo, mira, mi hija está interesada en que tú vengas a estar con ella en uno de los shows que ella va a tener aquí. Tenemos una presentación que ella tiene en un programa. Y ahí entonces nos pusimos en contacto con su disquera. Ellos primero acudieron a la disquera que representa los derechos de esa grabación original, que es JN, y procuraron la esencia y la grabación original para fusionarla con los beats y con el productor musical de Cari. Hicieron una fusión bien interesante como Se ve ritmo, sabor, como gozo. sí, la mancuerna que hicieron con los beats electrónicos de Cardi B y lo acústico de nosotros. Funcionó muy chulo, funcionó muy bien. ¿Lo viste como un logro personal o como un gran paso importante para nuestro merengue típico en un escenario global? Sí, definitivamente fue una gran oportunidad. El típico se puso a nivel global ahí en ese escenario y junto a Cardi B también, que es una artista global. Y ella me impactó mucho su forma de ser y lo natural que ella es y lo chévere, orgánicamente. Muy buen trato tuvimos, la pasamos súper, lo disfrutamos y lo vivimos realmente todos. Estamos de moda los dominicanos. Ah, Estamos de moda los dominicanos. sí, y el Cibao, Santiago, sí. Nosotros hemos visto que hemos tenido trascendencia a través de la bachata, con sus exponentes internacionales, el dembow. ¿Ha pasado lo mismo con el típico? ¿O qué nos falta? No, yo pienso que el típico estamos en un gran momento y en mi caso yo creo que los estilos que he logrado finalmente tienen un gran resultado y la gente lo ha acogido muy bien y por ejemplo la canción Ven tiene un estilo bien definido ya, es un color como suena mi banda y aunque yo haga nuevas propuestas, nuevos colores, voy a mantener esos colores característicos de este sonido de Ya me vivía, de Ven, La Morenita, Perico con Mambo, que son de los últimos temas, Pueblo por Pueblo, son de los temas más recientes y tienen un color bien específico ya. A nivel internacional, ¿cuál es tu mejor público? A nivel internacional, bueno, en Estados Unidos se concentra la mayor parte de mi fanaticada, pero también en España y en Centro y Suramérica ya los números se están moviendo. Sí, porque gracias a la tecnología ahora uno puede tener métrica que puede medir cómo va el impacto en los diferentes mercados. Y el posicionamiento. Sí. En tu caso, tú tienes ambas, estructura empresarial y desborda talento en todos los órdenes, como artista completo, integral. Pero ¿qué le falta a la mayoría de los típicos? ¿Más talento o más estructura empresarial? No, yo pienso que están muy bien, todos los típicos están haciendo gran trabajo. Blachi, por ejemplo, un gran momento que ha tenido en el típico y pienso que va a continuar. El rubio del acordeón también se mantiene.
eh, en una buena posición y son de los jóvenes que han venido a darle sangre nueva al típico. Giovanni Polanco, una institución establecido bien, ya con un repertorio de éxitos, que de hecho ha escrito también algunos temas para mí, como Enamorado y Échate pa' acá. Son canciones de Giovanni Polanco que hizo para mí. Y, en fin, hay muchos intérpretes nuevos en el típico, que creo que no me va a dar el tiempo para mencionarlo a todos, pero sí, Nelly Swing. ¿Son unidos ustedes? Sí, sí. ¿Hay hermandad? Sí, yo creo que hay un buen sentimiento de parte de todos los intérpretes típicos. A ti te vemos con muchísima cercanía hacia los jóvenes en las redes sociales. ¿Te has convertido en una especie de mentor? Bueno, yo he apadrinado varios niños hay una escuela que se llama el ICA en Santiago, y de hecho he apadrinado una joven de mi pueblo de Nagua, de la provincia, María Trinidad Sánchez, que se llama la princesa del acordeón, Raidy Mariel. Y ella es una joven muy talentosa y he venido colaborando con su carrera y he apoyado a otros jóvenes para que tomen clases de música, que es el fundamento que yo trato de dejarles saber y de guiarlos cuando a la hora de que me piden algún consejo. Un joven que venga emprendiendo, siempre le aconsejo que se vayan por el camino de conocer los fundamentos de la música. Y todos estos niños, hasta niños que tocan acordeón, por ejemplo, yo los guío a que se tomen su clase de piano, su año de piano, para que vayan formándose. Si tuvieras... Y en ese mismo sentido, tengo ya una fundación que se llama Fundación Ripiao, y esta fundación se ha creado con el objetivo y el propósito de colaborar con el talento joven de República Dominicana. Muchos niños que no han tenido la oportunidad de estudiar, de tener su instrumento. Muchos jóvenes tienen mucho talento y ni siquiera tienen la facilidad de tenerlo. ¿Qué hace la fundación? ¿Le suple los instrumentos? Vamos a gestionarle becas que le cubran sus estudios, sus instrumentos, su transporte, y vamos a hacer alianza con instituciones como el ICA, por ejemplo, y otras escuelas y profesores privados, músicos retirados, que puedan servir de tutores para impartirle el conocimiento a jóvenes que nosotros vamos a becar. También parte de los programas que vamos a desarrollar es que se puede utilizar, por ejemplo, el escenario como el teatro para trabajar algunas presentaciones con ellos, para que se vayan formando con la tabla del escenario, y contratar algunas celebridades que le impartan talleres y puedan compartir con los jóvenes que tengamos como becados. Qué linda labor. Es un proyecto que estamos comenzando ya, y tenemos todo listo para comenzar a desarrollar todos los programas. Qué linda labor en beneficio de la música y de la cultura para esos jóvenes. Si tuvieras una escuela, por ejemplo, ¿qué clase no debería faltar? Una escuela de merengue típico o de música típica. Yo pienso que se deben de impartir todas las clases a nivel musical. Sí. Sí, el objetivo es que un joven, aunque sea un joven acordeonista,
se comience a formar musicalmente, que tenga el contacto con el piano, que tenga los conocimientos de los fundamentos de la música y se comience a desarrollar como un músico formado, que pueda interpretar un papel, que así tenga conciencia realmente de la musicalmente. ¿Te ha topado quizás con algún joven acordeonista que pueda convertirse en un prodigio? Que le vea las condiciones. Sí, sí, claro. Hay muchos jóvenes súper talentosos, súper talentosos. Pero alguien particular que te haya marcado. De jóvenes que ya están en el mercado tocando. Por ejemplo, hay un acordeonista que se llama Henny Swing, que está en Nueva York, que es un gran talento, pero él es un músico formado ya, él ya tiene tabla, está tocando muchísimo. Y hay otro joven que se llama Julio Swing, que está en el Grupazo. Ese es un grupo típico muy bueno, que grabó la canción ¿Quién? Esa canción buenísima. Es bueno. Y así. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido? Y ya no hablo necesariamente de la música, sino en materia personal, que el público no ve. El público lo ve todo, el público siempre está acechando, y ahora con las redes, ¿qué tú dices? Ay, uno no puede hacer nada. Bueno, pero a veces vivimos situaciones en silencio, que no necesariamente trascienden. Bueno, sí. Te puedo decir que en ese tiempo que yo vine de Nueva York, yo vine con el señor que te comenté, que se llama Juan Robles, el viejo puro, compositor número 1 del Típico. Y el grupo era La Mezcla Típica, El Prodigio y La Mezcla Típica. Nosotros duramos como 3 meses. Comenzamos en enero del 98. El grupo se disolvió porque uno de los músicos del grupo se fue y el señor Juan Robles como que se desencantó a veces por que se va un músico, hay que comenzar a ensayar otra vez. Y entonces él se desencantó y quiso parar el proyecto después que comenzamos con tanto anhelo. Y después de tú haber apostado a venir. Sí, yo dejé la beca que tenía y vine. Y ya estoy aquí. Y ese grupo estaba sonando súper bien. Nosotros vinimos aquí, incluso vinimos al programa de Freddy y de Jackie. Y recuerdo que Jackie dijo, cuando tocamos una canción que se llama Sin Bandera, que tiene unos arreglos, esos arreglos los hice yo acabando de llegar, con la experiencia que había adquirido allá y cuando él escuchó esos movimientos armónicos que tenía, yo le digo moñas, esas moñas, dice Jackie, cuando terminó el primer tema, dice, yo estoy escuchando un sonido de un merengue típico con raíces en el campo y con vista a la ciudad. Wow. Recuerdo que él dijo esa palabra. Siendo ya que un poeta prácticamente. Qué linda. Y ese grupo estaba sonando chulísimo. Hicimos esa producción completa en Santiago. Entonces... ¿Te desplomaste en ese momento cuando se vio el proyecto tambaleándose? Sí, se paró el proyecto. Entonces ya estamos sin tocar. Todo lo que
todo lo que él me había pagado, lo que yo había cobrado, porque vine en diciembre y él me iba a hacer un pago, pero imagínate, todo lo que yo recibí, yo lo gastaba todo de una vez, se gastaban de una vez. Y lo que no se lo daba, iba para Cabrera a visitar la familia y ya tú sabes, llegué de Nueva York y bueno, cuando ese grupo se paró, ahí estuvimos en Santiago sin hacer nada. Ahí estábamos otra vez, como si antes de irme para Nueva York. Y recuerdo que mi mamá me llamaba y me decía, ¿qué estás haciendo entonces? No, te mando el pasaje para que regrese y así te va para Boston. Y digo yo, no mami, espérese que algo va a pasar. Y entonces ahí hicimos contacto con Aureliano Guzmán, un productor de merengue típico, empresario, y hicimos un acuerdo. Había un grupo de músicos que hoy son el grupo de Banda Real. Esos músicos estaban sin líder en ese momento. Ellos siempre siempre han estado unidos. Ese grupo es como una Fania All Star en el típico. Y entonces hablamos en una ocasión, como el grupo mío se había detenido y ellos también por razones personales. Ahí acordamos con el empresario Aureliano Guzmán e hicimos un acuerdo, una sociedad, y arrancamos a trabajar. Entonces, la producción que yo había hecho con la mezcla típica, la regrabamos todos los instrumentos con estos músicos. Estos músicos, estamos hablando de La Tormenta, un tamborero, Andrés, Cristian La Guira, Dari Mambo, el saxofonista, Tony Bajo, eran los principales. Pelle Peña, un cantante que actualmente está conmigo. Y se formó ese grupo. Siguió entonces el Prodigio y la Banda Típica. Y todo cambió. Eso fue un antes y un después ahí mismo. Eso arrancó en junio del 98. ¿Y qué tú dijiste? Gracias a Dios. Sí, ahí yo dije, wow, ahora fue que arrancó la cosa. Porque fue otro nivel. Realmente ese grupo me posicionaba en otro nivel automáticamente. La experiencia de ellos y la creatividad que yo traje entonces con todos los temas, con el interplanetario, temas con la cotorrita, hay un tema que se llama así, otro que se llama Respétala, en fin, una producción completa hicimos. Y desde que nosotros salimos a tocar, fue tocando sobre 40 fiestas en el Cibao entero. Tú sabes que señalas que te gastaste todo entre visitar Cabrera, la familia y demás. Quizás hasta por... Un traguito de café válido, ¿verdad? Es válido. Es un tececito frío que te guardé. Tómatelo. No, además, hemos hablado de verdad haciendo un recorrido por tu historia largo y tendido. Así que es válido que te tome algo para refrescar la garganta, por favor. Hablas de que te gastaste. Yo no sé si está frío. Yo soy medio friolento. ¿Tú eres friolento? Sí. Se te calentó. Hablas de que te gastaste todo. Pero yo nunca te he visto como un hombre de excesos. No. Pero gastando,
yo no soy de esos así, de despalotar, como dicen, en lo innecesario, pero sí me gusta siempre eh, comer bien y me gusta visitar un buen restaurante, eh, vestirme bien, en este tipo de cosas, sí. Sí, siempre andas impecable. Tápate los oídos. ¿Fuiste mujeriego? Eh, ¿Fuiste mujeriego? sí, pero realmente no tenía mucho tiempo porque es que he sido demasiado enfocado con la música y la música no me da chance. La música no me daba mucho chance. ¿Estás saliendo debajo de un camión? Pero más que nada, Me apuntan que sí, que sí. más que nada era la juventud. Y mira, la fama, el talento, llama. Y la juventud. Tú eres muy reservado con tu vida personal y privada, pero cuando uno viene de una separación, uno lo ve como un fracaso. Bueno, cuando tú dices uno lo ve, es como se... Sí, ¿cómo lo ves tú? Sí, va a depender. Pero yo confío en que Dios tiene un propósito en cada paso que uno da. Y todas las cosas que me pasan, por malas que parezcan, es que Él lo permite. Y tiene quizá un propósito mayor. Sí, así, mira lo que me pasó con ese grupo, que vengo con todo el anhelo del mundo, comienzo, y de un pronto se desmorona todo. Y estoy en el medio del mundo y frente a tu parte, como dicen. Pero Dios me dice entonces, pero mira, que lo que pasa es que te quité esto porque esto era lo que tú te merecías. Entonces fue mucho mayor el impacto. Y en el plano personal, hoy nuevamente estás casado con 2 hijos hermosísimos, estás recién parido. Sí, así es. Tengo 2 estrellas ahí que se llama Luis Daniel, es el primero. Luis Daniel, Luis por mi papá y Daniel por Daniel, el profeta, personaje bíblico de la historia de Daniel en la fosa de los leones, que se le escapó a esas fieras. Y ese Luis Daniel. Y el otro, el más reciente, que la producción 2025, diciembre 2, nació Emmanuel. Qué lindo. Es decir, tiene Dios con 4 meses. 4 Dios meses. con nosotros. 3 meses. Sí. Falta la hembra. ¿Qué? De esta nueva camada, falta la hembra. ¿Qué hiciste diferente para que todo funcione? No, eso es Dios que pone a funcionar las cosas. Así también un ejemplo de eso es que me han dicho mucha gente, hemos visto que desde el año pasado, que últimamente, en los últimos meses, tú has tenido un crecimiento vertiginoso. Y se ha notado porque se pegó esa canción Ven. He estado muy activo con diferentes participaciones. Participé con el Torito el año pasado en un concierto en New Jersey, después con Cardi B, después aquí con Juan Luis. Y han pasado muchas cosas bonitas. Por ejemplo, la canción Ven, en lo que es la radio de la televisión, que se llama Music Choice en Nueva York, que es algo que la gente, como dice su nombre, Music Choice, la música que la gente puede elegir que quiere escuchar orgánicamente así. Está ahí disponible todos los géneros y esa canción Ven se posicionó como National Song of the Week, canción nacional de la semana en Estados Unidos.
y los que estaban debajo de Ben era Bad Bunny, Anuel, Ozuna, Y nosotros Maluma, arriba. Shakira y Ben ahí arriba. Cántame un El prodigio pedacito. ahí Cántame arriba. un pedacito de Ben. Ay, desde que te vi, no sé, vida mía, lo que sentí fue un espejismo lo que viví. Y como un loco te seguí, no te encontré. Perdí la paciencia, se acabó la fe. Sin tu presencia no sé qué hacer. Ay, ven, ven, que no me mortifiques, ven, ámame a tiempo completo. Deja tus huellas y tus besos pintados en mi cuerpo. Ven, regálame la luz de tu risa. Ven, regálame tu sol y tu suerte. Que tengo tu amor encendido y nunca se aparta de mi mente. Bueno, ya se me va a quedar pegada la canción. Va a ser la mía de la semana. Dedicada a la canción. Sí, esa canción tiene una historia. Oye, esa canción fue un profesor que era como mi padre. Él era poeta, lamentablemente falleció. Y esa canción es de él y yo. Yo la musicalicé, pero él me dio esas letras. Me dio esas letras como un poema. Yo la tuve que trabajar un poquito para ponerla, llevarla a una versos canción de merengue. Y recuerdo que en una escalera de la Martin Luther King, donde en la high school, nos encontramos en la escalera y venía con ella en la mano y me dijo, Crazy, te estaba buscando, agarra ahí. Y con $20 pegado la hoja con $20. Y me dice, mira, $20 para la merienda y esa canción para que tú la musicalices y le pongas que es tuya. Oye, devuélvele los $20. Bueno, yo creo que se lo voy a devolver. Él se me fue ya y recuerdo que yo estaba en Miami tocando y al otro día ya tocaba en Nueva York y él esa noche fue a verme y él llamó a un compadre de él y le dijo, tenían coordinado ir a verme para escuchar la canción que yo la iba a tocar en vivo. Entonces el compadre lo llamó a mi profesor y le dijo, mister, yo no voy a poder ir a ver a Crency hoy. Vamos a dejarlo para otro día. Y él le dijo, no, yo le dije a usted que yo voy a ver a Crency esta noche. Yo me voy solo. Y llegó allá. Ahí me estaba esperando cuando yo llegué a la actividad. Y toqué bien y todo. Y recuerdo que lo enviamos a su casa en un Uber. Y lo cruzamos a la calle, lo montamos. ¿Ya estaba en mal estado? Sí, estaba enfermito. Y fue a verme aún así. Y él falleció al día siguiente, en la mañana. Y me dejó esa canción de Ben. Con la satisfacción de ver a su alumno. Entonces, desde entonces, la canción yo la había tocado en vivo, pero no la habíamos publicado, no la habíamos registrado ni siquiera. Y entonces, él me había repetido en innumerables ocasiones que la registrara a nombre mío, y yo nunca lo hice así. Luego me comuniqué con su hija y le expliqué que tengo la canción y que yo quería que la registráramos a nombre de ambos. Entonces qué lindo y qué honesto. Hicimos todos los registros, compartí el publisher, la autoría y le hice la cuenta a ella. Entonces fue cuando yo publiqué la canción y cuando se publicó la canción tuvo un éxito grandísimo. ¿Devolviste con creces los $20? Sí, entonces ellos van a recibir también lo que esa canción genere de royalty. ¿Cómo que se llama tu esposa?
Elaine. Elaine. ¿Es romántico Elaine? Tengo que preguntar para allá porque tú no me vas a querer contestar cosas personales, aparentemente. Oh, ¿Tú eres romántico? Con vino y velita. Con vino y velita. ¿Y tú preparas el escenario? Y imagínate, cuando yo cocino, lo único que se me ha quejado, porque al principio yo... ¿Tú cocinas? Sí, a mí me encanta cocinar. ¿Qué cocinas? Tengo mi repertorio. Nos podemos ir para Japón. Te puedo hacer ¿Tú cocinas comida japonesa? Te puedo hacer un rincón japonés. Sí, yo preparo sashimi, tiradito, sushi. Mi comida favorita es la japonesa, así que cuando hagan en la casa me pueden invitar. Yo me salgo cuando lleguen las velas. Ojalá poder. Eres una caja de opción sorpresa. ¿Qué más cocinas? Pastas, hago pastas. Hago pasta roja, Alfredo. Hago una pasta que ahora hace un tiempito que no la hago porque le tengo que bajar un poquito los carbohidratos para poderme mantener así. Entonces, pero hago una pasta, por ejemplo, con una crema de leche, una buena crema de leche, y utilizo salmón ahumado, por ejemplo, y hago mi sartén, cebollita picadita. A mí se me está haciendo agua a la boca. Ya sofrío esa cebollita, después tiro el salmón picadito, salmón ahumado, y quizás, pero el hongo también tiene un sabor fuerte y compite con el salmón, pero Le pone el longuito. muy poco quizás, porque el hongo tiene un sabor fuerte y puede competir mucho con el sabor del salmón ahumado. ¿Tú me puedes pasar la dirección de tu casa? Porque ya con los ingredientes que él ha dicho, ya se sabe que sabe cocinar. Carne. Hago buena carne también. Buena carne hago. La carne no necesita mucho. Sal, pimienta. Yo nada más necesito sal del Himalaya o sal marina. Y que la carne sea buena. Y no le pongo nada. Le agrego sal al final solamente. Al final. Y atento a la cocción. Para que quede en punto. Solamente cocinas para ella. Sí, básicamente, sí, para la familia. No, yo pensaba que era para ella solamente, niños, porque yo te iba a preguntar, ¿cocinas con ropa o sin ropa? Como quiera se hace. Pero me gusta tener un vinito para cocinar, así que me queda bien la comida y así es que yo lo disfruto. Ahí está el secreto del amor. ¿Y eres detallista como varón? Bueno, yo creo que no tantísimo, porque suelo olvidárseme las fechas y ustedes las mujeres son muy apegadas a que uno se recuerde. Pero anótalo en una agenda. Sí, eso hago. Si no, ya tú sabes, estuviera colgado. ¿Qué otra cosa la gente no sabe de ti? Descubrimos la cocina. Bueno, me encantaría volar. Pilotear. Ajá. Pero necesito tener un poquito más de tiempo para poder hacer esas horas. Pero sí lo tengo en mente. Pero ya empezaste tomando las clases. Todavía, pero ya tengo amigos que me tienen ubicado. Ay, Tengo amigos ¿y no te da pilotos. miedo eso? ¿Verdad que sí? A mí me daría muchísimo miedo. Pero es un sueño. Me gustaría lograrlo, sí. Y como papá, ¿cómo tú eres? ¿Consentidor? Ay, Me están contestando aquí atrás ya. Es decir, tú eres la mano dura en la casa. Consentidor. sí, aunque yo lo enseño, tengo mi manera de trabajar la enseñanza con ellos, que no sea dándole, golpeándolo,
me gusta que me respeten por amor y con comprensión. Y eres un padre moderno, es decir, tú te integras en la formación de los chicos, vas al colegio, te da el tiempo para hacerlo. Sí, yo siempre que puedo llevarlo, lo llevo, lo busco. Y si tengo la oportunidad de poder asistir a alguna actividad Reuniones. del colegio, sí. ¿Cómo se vive en Santiago con la fama? Me trata bien. Sí, porque, por ejemplo, a mí me pasa que voy a Santiago y yo siento el calor del Cibao. Yo soy mocana y siento el calor del Cibao más efervescente que en cualquier otro sitio del país. Y yo me imagino que vivir en Santiago, haciendo una vida cotidiana, debe ser un poquito complicado con la fama, ¿o no? Yo no salgo mucho. Siempre me quedo cocinando en la casa o en el estudio, cocinando en el estudio. Cocinando música y en la Sí, cocina haciendo... exacto. A veces yo entro a las 11 de la noche al estudio y salgo a las 7 o a las 8 de la mañana. Si tengo un trabajo Wow. que arranqué así. Pero trato de, especialmente en los últimos tiempos, estoy tratando de acostarme un chin más temprano. Pero difícil que me pueda dormir. ¿Cómo entonces mantienes la juventud? Porque, atento a relajo, tú mencionaste a Jackie en programas de televisión, pero tú te mantienes intacto. ¿Cuál ha sido la fórmula? A pesar de los trasnochos. Eso es la gracia, igual que a ti también. Riégalo, riega. Claro, igual que tú, que te mantienes joven y bella. Gracias. Te voy a hacer unas preguntitas rápidas, aunque no te quiero soltar. Puedo seguir indagando la noche entera, pero te voy a hacer preguntitas rápidas que se contestan con una sola respuesta. ¿Jazz o merengue derecho? Jazz o merengue derecho, ay mi madre. Se la puse difícil. Sí, porque una acompaña a la otra. Las dos. Es como la camisa y el jack. Las dos. Un acordeonista que respetes profundamente. Un acordeonista que respete pero full. Profundamente. El cieguito de Nagua. El mayor error que un músico puede cometer. Co- Copiar, vivir, tener su mente en otro artista. Completa la frase. El merengue típico es Dominicano. el prodigio. Hasta la tambora. Hasta la tambora. O hasta el acordeón. Sí, exacto. El prodigio sigue innovando o ya hizo historia. Sigue innovando. ¿Tu mejor colaboración musical hasta ahora? Con Juan Luis. ¿Una canción en específico? Ven. Ven. Bueno, Ven se va a convertir en mi himno durante toda esta semana. La voy a ir a buscar inmediatamente en Spotify, ¿verdad? Sí, y YouTube. Salud. Gracias por este buen momento y poder indagar en lo que ha sido tu trayectoria, una trayectoria que nos honra a todos los dominicanos, que nos llena de muchísimo orgullo de saber que tenemos a uno de los más grandes merengueros típicos de la historia de la República Dominicana. Y por eso el pueblo lo ha denominado como el prodigio nuestro. Yo quisiera que tú cerraras este podcast compartiendo una canción o cantándola que represente el himno de tu vida. ¿El himno? De tu vida. O aquella que te identifique. Ya la canté. ¿Ya la cantaste? ¿La canto otra vez? Pues compláceme con otra. Ella provocaba envidia, todos me le daban ojo.
Ella provocaba envidia, todos me le daban ojos. Si salía a la marquesina, si se paraba en el toldo. Si salía a la marquesina, si se paraba en el toldo. La vida se ha puesto dura y me ha tratado con mano ruda. Se fue sin decirme nada, yo soy la pena de la barriada. Sí, ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía. Mundo sabe que me vivía, ella me vivía, ella me vivía. Y ahora destruye mi vida. Toma esta copa, cantinero, échale veneno ron. Toma esta copa, cantinero, échale veneno ron. ¡Bravo! Señores, si les gustó este episodio, que yo estoy completamente segura que sí, que lo han disfrutado muchísimo, les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que compartan nuestro contenido y que activen la campanita. Para mí ha sido un verdadero privilegio. Gracias. Encantado, Luz. Gracias a ti por la invitación. Un momento sumamente ameno. Que se repita muchas veces más. Sí, amén. Que así sea.